Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar titulado Más allá del adiós, cómo encontrar paz en el proceso de duelo. Como saben, en Occupational Health estamos comprometidos en el bienestar integral de cada persona y entendemos que el proceso de duelo es una etapa muy delicada y profundamente personal. Es por eso que el día de hoy contamos con una experta en el tema, la psicóloga Beatriz Bermeo del Valle, que tiene una amplia trayectoria en atención psicológica y terapias enfocadas en el manejo emocional. Beatriz nos guiará a través de herramientas y estrategias claves para afrontar el duelo y encontrar serenidad en el camino hacia la aceptación. Muchas gracias, Lawrence. Buenos días a todos. Y pues comenzaremos con con este gran tema y bueno, va acorde mucho a lo mejor a estas fechas, ¿no? Y empezaría por preguntarnos qué es el duelo, ¿no? El duelo es un proceso interno, natural, individual, que se produce ante cualquier pérdida significativa. Es una respuesta normal que tienen pues los seres humanos, o es más, los seres vivos. Esta pérdida puede ser cualquier pérdida significativa en el cuestión pérdida de un familiar, laboral, económica, de alguna mascota, de inclusive hasta de algún objeto. Si yo tengo la cadenita que me regaló mi mamá y a su vez se la regaló su mamá, ¿no? Y entonces para mí es algo significativo. Cuando yo la pierda, va a significar o va a tener un proceso de pérdida, ¿no? Un proceso de duelo. Entonces, el duelo realmente, cualquier tipo de pérdida que para nosotros sea importante y tenga algún significado. Hay varios tipos de duelo. El anticipado, que podría venirse o decir cuando tenemos o alguna enfermedad terminal, que ya sabemos cuál va a ser el término, ¿no? A dónde nos dirigimos. Entonces, antes de que suceda esa pérdida, ¿no? Nosotros vamos a iniciar el proceso del duelo. Ajá. Ya lo estamos iniciando desde antes y cuando llegue el momento de la pérdida de la persona, tanto uno que a lo mejor es el enfermo o el familiar, ya va a empezar con ese proceso. Ajá. Un duelo complicado. Este duelo se puede dar más como en niños o en personas adultas o adultos mayores más bien, porque muchas veces no permitimos expresar como el dolor. ¿No? Cuando es un niño, ¿no? Normalmente los niños tienen o es más frecuente que tengan pérdidas, ¿no? Por la edad en cuestión con las mascotas. Entonces, muchas veces cuando el niño tiene este contacto con la pérdida, es más frecuente que sea a lo mejor por una mascota o los abuelitos, ¿no? Entonces, cuando yo presento este tipo de pérdida, se me vuelve complicado porque uno como adulto no quiere que el niño sufra y entonces tratamos de proteger esa parte. Y entonces una mascota, ay, mira, ya no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor a la semana o a las 2 semanas o al poco tiempo te vuelvo a comprar la tortuguita o vamos a adoptar otro perrito, y entonces trato de no expresar de repente ese duelo, ¿no? Que no sienta tanto, ¿no? O sea, eso es lo que tratamos de hacer, pero al final de cuentas el duelo es un proceso y entonces tienen que pasar por todas las etapas del duelo y expresar, permitirles expresar el dolor. Con personas adultos mayores, bueno, ya estamos a lo mejor en ese periodo de la vida que de repente, cuando ya uno es adulto mayor, de repente, bueno, ya a lo mejor falleció mi amigo que tenía de quién sabe cuándo o de la secundaria, ¿no? Entonces vamos teniendo como ese tipo de pérdidas. Y entonces trata uno de repente como de justificar, bueno, es que ya estaba grande, es que ya estaba enfermo, es que esto, es que aquello, y entonces tratamos igual como de proteger como ese dolor, no dar como ciertos justificantes, se podría decir. Y el duelo crónico o patológico es cuando ya no avanzamos en el duelo, estamos ahí como estancados. Tenemos un proceso y ciertas etapas en el duelo, pero cuando ya lo hacemos patológico, nos quedamos ahí estancados, ¿de acuerdo? No tenemos un tiempo como tal, ¿no? No, pues no podría decir, ah, bueno, sí, el duelo por la muerte de un familiar dura entre 1 año a 1 año y medio en promedio, no, porque es algo muy individual y es un proceso muy interno y de cada quien. Pero más o menos nos podemos dar una idea entre 1 año a 2 años, ¿no? A lo mejor si hablamos de esta parte de la pérdida de algún familiar. Entonces, más o menos, cada quien lo lleva de diferente manera porque es algo muy
personal, pero a lo mejor un rango así, a lo mejor si ya la persona este, hace 3 años, 4, falleció su pareja y yo me encuentro todavía estancada y sigo en esta situación de me sigue doliendo como el primer día o los primeros días, siento todavía esta ausencia como muy pesada, entonces ya estamos hablando de un duelo patológico y ya necesito de una atención especializada. Cada persona atravesamos el duelo de una forma única, muy personal. Les decía, no existen ciertos como plazos o ciertas fórmulas, no que garanticen a lo mejor, ahí voy a pasar el duelo de una forma más rápida. No, no. Tenemos que dejarnos transitar por esas etapas y lo importante es permitirnos sentir el proceso, sentir el duelo. Tenemos manifestaciones físicas inclusive cuando estamos en esta etapa, en este proceso del duelo, ¿no? Cuando nos dan una noticia que pues realmente es como dolorosa, a lo mejor nos duele el pecho, ¿no? Sentimos náuseas, sentimos el nudo en la garganta, nos sentimos muy cansados, fatigados, no podemos dormir, no tenemos concentración, nos falta el aire, nos aislamos, sentimos ansiedad, angustia, tristeza, falta de concentración o se nos olvidan mucho las cosas. Entonces, estamos atravesando por un suceso doloroso que hace que tengamos respuestas fisiológicas, físicas, ¿no? Y eso nos está produciendo, ¿no? Que de repente estas situaciones, no solamente físicas, sino también emocionales. Para esto están pues las etapas del duelo. Las etapas del duelo vamos a manejar 5, no hay diferentes como autores, pero normalmente son 5 etapas las del duelo y la pionera, ¿no? De la tanatología, que es el estudio del proceso del duelo, es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella bueno, era porque ya falleció en el 2004, una psiquiatra suiza que trabajaba en un hospital en el pabellón de enfermos terminales. Entonces ella se da cuenta que todos los enfermos, tanto los enfermos como sus familiares, pasaban por una serie de pasos. Entonces, y estos pasos no se daban cuenta que pues luego no eran lineales. Entonces, al saberse ellos que tenían una enfermedad terminal y llegaban a su fin, entonces pasaban una serie de pasos. Y ella decía, ¿no? La muerte no es un pasaje hacia otra forma de vida, ¿no? Entonces, estos pasos no son lineales, o estas etapas no son lineales. Podemos ir a lo mejor brincando de una a otra hasta terminar como este círculo o este proceso del duelo. Y aún así, cuando haya de repente ciertos días, a lo mejor con ciertas características, podemos regresar, pero no va a ser igual. El dolor ya no va a ser de la misma intensidad que en un inicio, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos por la negación, ¿no? Es esta parte lógica que la mente no puede entender que a lo mejor un ser querido se ha ido y que ya no va a volver a ver a esa persona nunca más. Entonces, esto sucede muy al principio, ¿no? Porque pues este mecanismo de defensa que la mente nos da, pues hace, es un mecanismo totalmente de defensa y hace que este dolor no sea o no lo sienta tan grande o tan intenso. Ajá. Esto no está sucediendo, esto no puede ser. A lo mejor escucho la noticia, me entra por un oído y me sale por el otro y dices, no, a ver, me voy a dormir, no, yo ahorita que despierte, no, todo va a ser como antes, ¿no? Entonces, es un mal sueño, es un mal rato, ¿no? De seguro escuché mal, de seguro me dijeron, no vieron bien mis estudios o no vieron bien los estudios o es un error, ¿no? Entonces, lo voy a negar. El enojo o la ira. Entonces, lo podemos manifestar de diferentes formas. Estoy muy enojado por la situación porque esto me está pasando a mí, ¿no? Y entonces me puedo enojar con el médico que fue el que me lo dijo, a lo mejor con mi familiar que fue el que me habló por teléfono, conmigo mismo, con toda la situación. ¿De acuerdo? Entonces estoy muy enojado y estos sentimientos afloran bastante.
Ajá. Y entonces puedo gritar, puedo escribirlo, ¿no? Permítete enojarte, permítete sentir como ese enojo, ¿no? Entonces, eso es necesario para procesar esta emoción, ¿no? Entonces, hay veces que cuando sentimos o tenemos estas emociones a lo mejor desagradables, de repente las guardamos, entonces no las transitamos. Todas las emociones hay que transitarlas. Ajá. Entonces, de repente las emociones, sí, no tan agradables, las vamos como guardando en una cajita, entonces en el interior, y no las transitamos como tal. Todas las emociones, tanto, no me encanta decirles positivas y negativas, porque al final de cuentas todas son emociones y todas las tenemos que vivir, pero cuando las vamos transitando, las vamos procesando, las vamos digiriendo, ¿no? Y es mucho más fácil llevarlas o procesarlas o transitarlas, gestionarlas, tener un adecuado control de ellas. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Qué fue lo que hice? Y bueno, una negociación, ¿no? Muchas veces esta negociación trato de hacerlo no solamente conmigo, ¿no? A lo mejor si me diagnosticaron alguna enfermedad y entonces digo, ok, a ver, doctor, si ya como frutas y verduras, si ya me tomo mi medicina, ahora sí, en los horarios que me dijo, o a lo mejor en el familiar, ¿no? Igual, ¿no? Si si ya la medicina es al horario, si como mejor, si hago ejercicio, me puedo aliviar, o si a lo mejor no solamente negocio conmigo mismo, con esta parte, sino cuando tenemos como alguna creencia, pues, en Dios, en la vida, en el universo. Si hago esto, puede pasar esto otro. Y si ya pasó, a lo mejor ya perdimos a la persona amada, ¿no? Empiezo a negociar también con este dolor. Si, si ayudo al prójimo, si hago esto otro, si hago una caridad, ¿no? Entonces, esto va a disminuir porque este dolor que siento es tan grande que no puedo con él. Tengo literalmente un hoyo en el pecho o muchas veces en verdad se siente como si se hubiera roto algo en mi corazón. Entonces, son situaciones o son características físicas de un duelo es tan grande emocionalmente que lo puedo sentir físicamente. Y pues depresión o tristeza. Entonces, esta sensación de vacío que entra en nuestra vida, ¿no? A un nivel como más profundo. Muchas veces esta tristeza que es como más intensa, ¿no? Y hay veces que necesitamos llorar, ¿no? Gritar, deshacernos como de ella, ¿no? Y hay personas que luego me comentan, es que falleció mi mamá y en verdad no puedo llorar. No me lo estoy permitiendo porque necesito ser a lo mejor la persona fuerte para mis hermanos o para mis hijos, ¿no? Y entonces necesito tener esa fortaleza y no me permito pues llorar, transitar también por esa emoción de la tristeza. Entonces, es necesario llorar, sacar las lágrimas si lo necesito, ¿no? Las lágrimas limpian el alma. A lo mejor si no puedo hacerlo con alguien presente, bueno, pues tomo ese tiempo, me aíslo, tengo un espacio para mí, para respirar, para sanarme, para dejarlo pasar. Entonces, para poder como transitar en ese espacio, el hecho de que tengamos como ciertos rituales, ¿no? A lo mejor cuando fallece una persona, bueno, pues lo velamos, rezamos muchas veces, ¿no? Entonces, que son el novenario, ¿no? O hacemos misas, ¿no? Es como ciertos rituales que nos ayudan a procesar y decir adiós a las personas. Entonces, muchas veces no tenemos esa oportunidad de despedirnos de las personas amadas. En el duelo anticipado, como es anticipado, es antes de que ocurra la eventualidad, yo ya me estoy despidiendo, ajá, desde antes. Cuando ocurre a lo mejor por un accidente, yo no pude despedirme de la persona. Y estos a lo mejor rituales de que velamos el cuerpo es una forma de despedirme, ¿no? Es una forma de decirle adiós. Hay muchas veces que nos quedamos con muchas situaciones atoradas porque
híjole, a lo mejor estábamos pasando por un mal momento y no me despedí, ¿no? O estaba enojado con la persona y entonces pasó el suceso y no le pude decir adiós. Y yo me quedé atorado con eso. Lo tengo en la garganta, lo tengo el nudo en el estómago y es necesario transitar, despedirme, decir adiós, ¿no? Terminar a lo mejor. El proceso de duelo es para las personas que nos quedamos aquí, no para las que se fueron. Entonces, necesitamos expresar y despedirnos de esa persona. ¿De acuerdo? Y pues al final más o menos llegamos a la aceptación o a la adaptación. Digo al final más o menos porque recuerdan que no es lineal, ¿no? Este proceso va brincando de una a otra. Puedo estar en negación y a lo mejor después me encuentro en la ira y después digo, bueno, esto tenía que pasar, ¿no? Y entonces lo acepto, me voy adaptando y después otra vez vuelvo a la tristeza, voy brincando de una etapa a otra. Entonces, en esta aceptación, bueno, pues aceptamos esta realidad, ¿no? De que nuestro ser querido se ha ido físicamente y pues el duelo nos invita a vivir sin la persona. La persona ya se fue, pero podemos empezarla a amar desde la ausencia. No es olvidar, sino es recordar los momentos que compartimos felices, esta nostalgia, este volver a recordar pues esa parte que estuvimos juntos. El amor de la persona pues sigue en nosotros, ¿no? Y no la vamos a olvidar mientras siga en nosotros, ¿no? Mientras la recordemos y la tengamos en nuestros corazones. Entonces, realmente esta parte de adaptarme, ¿no? Tengo que seguir y continuar con mi vida, adaptándome a la situación en que ya no se encuentra presente, ajá, pero con mi rutina diaria. Entonces, entre más vivamos el día a día, entonces es de repente muy complicado de que pues la persona ya no está y yo tengo que seguir con mis actividades, pero poco a poco, continuando con mis actividades, voy ayudándole al duelo a ser procesado. Ajá. Entonces, si me levantaba para ir al gimnasio o hacer ejercicio, llevaba a los niños a la escuela, trabajaba en casa, salía con amigos, poco a poco tengo que seguir haciendo esta rutina, ¿de acuerdo? Y es una parte también de este autocuidado, de esta protección a mí, el aceptar y a irme adaptando. Y bueno, la sanación realmente es el viaje, no el destino. Ajá. Con el tiempo vamos a ir encontrando momentos de paz, momentos en los que me siento más tranquilo, más en calma. Entonces, realmente el objetivo no es superar la pérdida, ¿no? O decir, ah, ya me resigné a que no está esta persona. Si utilizo a lo mejor resignación, es que todavía me pesa y todavía estoy en ese proceso del duelo, sino es aprender a vivir con esta pérdida. Entonces, sanar es todo un proceso, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, ni en 3 meses, en 2 días o en 6 meses. Cada quien tiene como su tiempo. A lo mejor me puedo tardar un poquito más que la otra persona. A lo mejor si se perdió una mamá y somos hermanos, entonces yo voy a vivir mi duelo, mi hermano va a vivir su duelo de una forma diferente y a lo mejor el mío me va a durar 1 año y medio y el de mi hermano de 2 años, ¿no? Dependiendo de este proceso y de este transitar. Hay que respirar, hay que dejar fluir, hay que dejar avanzar. Cada día es una oportunidad para convertir a lo mejor ese sufrimiento, ese dolor en amor y poder crecer día a día. La vida nos pone situaciones complicadas, difíciles, que no las podemos cambiar, pero sí podemos adaptarnos ante esa situación. Y bueno, tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a encontrar paz en este proceso del duelo. Ajá. Entonces, expresar los sentimientos, hablar de mis emociones, hablar de lo que siento, compartir a lo mejor la experiencia de lo sucedido, ayuda a procesar y a comprender. Muchas veces el hecho de irlo platicando y a lo mejor pues es que estaba con mi familiar y esto fue lo que pasó, o a lo mejor no estaba y me sentí culpable porque no estaba en ese momento de lo ocurrido, o ya iba en camino, ¿no? Entonces, el hecho de irlo soltando y hablando, ¿no?
es sanador. Decía Freud, la sanación a través de la palabra. Estamos expresando y estamos hablando y muchas veces el compartir ayuda al proceso, ¿no? El contar cómo lo viví yo, cuál fue mi experiencia. Y a lo mejor no necesitamos de un consejo, simplemente que nos escuchen o simplemente que tengamos ese acompañamiento, porque hay veces que las palabras, en mi situación a lo mejor personal, el hecho de decir, échale ganas, tú puedes, ese tipo a lo mejor de frases, uno como doliente dice, en verdad le estoy echando todas las ganas del mundo, pero este dolor es inmenso. Entonces, hay que dejar que vivan el proceso. Entonces, a lo mejor no decir nada y solamente acompañar al doliente muchas veces es lo mejor. El estar ahí y si necesitas llorar, bueno, pues te presto el hombro, ¿no? Si necesitas un abrazo, un apretón de manos, estoy ahí para acompañar. Y uno no está solo. Buscar ese apoyo, aceptar el apoyo de los demás, también ayuda a sobrellevar este duelo, porque muchas veces hay tantos trámites que hay que hacer de repente cuando se va una persona y entonces no entro en duelo luego porque necesito sacar el acta de defunción, llamar al velatorio, llamar a los familiares, comprar las flores, un montón de cosas que me saturo, ¿no? Entonces, de repente, y yo estoy todavía en shock, todavía en esa negación de que no sé qué está pasando y me encuentro a lo mejor como con todo nublado. Entonces, aceptar la ayuda de los demás, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Sí, ayúdame a llamar a la familia, ayúdame a ir a comprar las flores, el aceptar la ayuda nos sentimos como un poquito liberados y no tan cargados con todas las situaciones que tenemos como en ese momento. Estamos emocionalmente muy dolidos, muy afligidos y necesitamos de repente ir soltando. Cuidarnos físicamente. En esta parte muy reciente, de repente sí, no como, no, no duermo, ¿no? Y entonces el protegerme y el cuidarme, ¿no? El tener este autocuidado nos va a ir como ayudando. Entonces, el descansar, entonces, el vivir un día a la vez y no alejarme tanto de esta rutina diaria que tenemos. Hay días muy difíciles que en los que vamos a pasar, a lo mejor en el proceso del duelo, el primer año, todo es por primera vez la primera Navidad sin él, la primer cumpleaños, mi cumpleaños sin la persona, o el primer cumpleaños en el que no va a estar esa persona, el primer aniversario, todo es por primera vez. Y entonces esta parte vuelve como a ser un dolor, entonces hay que permitirnos sentir, entonces en estas fechas a lo mejor la primera vez que no está y entonces pongo por primera vez la foto en el altar de muertos. Entonces, es todavía como transitar como ese duelo. El primer año suele ser como el más difícil, se podría decir, porque todo es por primera vez. Pero el ir transitando poco a poco, irle haciendo, todos tenemos, bueno, más bien estos rituales, esta parte de poner la ofrenda del Día de Muertos, de mis creencias y a lo mejor yo creer que Él está ahí y viene, entonces eso reconforta el alma, ¿no? Nos da como esta tranquilidad y esta paz, de acuerdo a las creencias de cada quien. Y bueno, aprender a manejar el estrés, ¿no? Nos ayuda a desarrollar ciertas estrategias de afrontamiento de las emociones como muy intensas, ¿no? Que son, pues, esta parte del duelo, ¿no? Meditar, llevar un diario de emociones, muchas veces nos ayuda, ¿no? En este proceso también, a lo mejor llevar una cajita con, si le gustaban los crankies, a lo mejor lo guardo en su cajita. Si le gustaba, ir a algún restaurante y a lo mejor yo fui y recordé cómo me sentí, bueno, pues a lo mejor la servilleta, ¿no? Y la voy guardando como una cajita de recuerdos. Esto muchas veces nos ayuda cuando no nos pudimos despedir bien de la persona y tengo todavía yo como esa sensación, me ayuda a irme despidiendo poco a poco y hacer como este proceso más llevadero. Y al final, cuando yo estoy listo, suelto la cajita. Lo mejor voy, la entierro, la llevo a algún lugar, la quemo, ¿no? Entonces lo voy a ir soltando poco a poco cuando yo me sienta listo de decir adiós.
aceptarme a mí mismo con estas emociones, abrazarme, reconfortarme, ¿no? Dar a los demás. Muchas veces esta parte de manejar el duelo, pues nos ayuda. Y aprender a adaptarme y a llevar esta situación día a día y poco a poco. Entonces, no hay que correr, ¿no? El proceso del duelo hay que llevarlo caminando tranquilamente. Pues bueno, el duelo es una parte inevitable de la vida y es necesario pasar por él para transitar a la paz interior. Es un camino por el cual tenemos que ir transitando en el autocuidado, en la transformación. Perder a un ser querido realmente es una de las experiencias más dolorosas y devastadoras a las que nos enfrentamos. El dolor que nos produce esa ausencia puede hacernos sentir muchas veces como perdidos, que la vida en este momento no tiene sentido. Sin embargo, a lo mejor puede sonar como un poco absurdo, ¿no? Pero en este proceso nos da la oportunidad de aprender, de crecer, de agradecer y de ir transformando el dolor en amor. Siempre a nuestro tiempo, les decía, no hay que correr. Este proceso es hacerlo como caminando, abrazándonos y teniendo como ese espacio y respetando el espacio y el tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. No tenemos prisa, entonces hay que hacerlo poco a poco y desde el amor. Y para esto, todos tenemos un botiquín emocional, un botiquín donde tenemos herramientas para transitar nuestras emociones, para procesarlas, para ir toda esta remolino emocional que de repente nos encontramos, llevarlo a la calma. Entonces puede ser el escribir, el tener una escritura terapéutica, entonces el escribir todo lo que siento, cómo lo siento, todas las emociones se sienten en el cuerpo. Si estoy enojado, triste, desilusionado, frustrado, lo siento en mi cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo? A lo mejor traigo un nudo en la garganta, ¿no? Y entonces es esa tristeza que a lo mejor no me deja y hasta me cuesta trabajo tragar o un hoyo en el pecho. Entonces, a lo mejor este dolor que también estoy sintiendo. Entonces, este botiquín nos ayuda a transitar por las emociones y procesarlas y dejarlas ir, que no me las quede. Ajá. Entonces, a lo mejor a mí me encanta bailar, pues baila. Si puedo meditar, medito, camino, a lo mejor al aire libre. Si necesito gritar, grito. Si necesito llorar, lloro. ¿No? Escuchar música, cantar, cocinar, llorar. Entonces, a lo mejor manejar. Bueno, cuando no haya tráfico, porque si manejamos con tráfico, no creo que sea una gran ayuda, pero esta parte de poder procesar y sacar estas emociones nos ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, cada quien tenemos y sabemos, porque nos vamos conociendo, este botiquín emocional. Entonces, haz una introspección de qué me ayuda cuando de repente necesito, tengo este remolino emocional, esta maraña de emociones y necesito llegar a la calma. Ajá. Muchas veces el aislarme un poquito, el meditar y estar conmigo mismo, el abrazarme, es reconfortarme en el alma. La persona más importante para nosotros es uno mismo. Entonces hay veces que necesito verme a mí, sentirme a mí, y es parte del proceso para poder llegar como a esa aceptación y esa adaptación emocional. Y pues bueno, ya para ir terminando y pasar al espacio de preguntas y respuestas, el duelo es algo muy natural, muy normal, como llorar a lo mejor cuando estoy lastimado, dormir cuando estoy cansado, comer cuando tengo hambre, estornudar cuando me pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. No sé si tengan alguna duda o pregunta, comentario. Oigan, audiencia, hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas. Es sumamente importante que aprovechemos toda la experiencia que tiene la psicóloga Beatriz para resolver todas las dudas que podamos tener en ese tema tan importante. Mientras tanto, me gustaría preguntarle, psicóloga, ¿qué podemos hacer cuando te das cuenta que la persona que está a tu lado, por ejemplo, ves que tu papá, tu hermano, un amigo, la persona que está pasando por ese proceso de duelo, tú podrías invitarlo justamente a realizar como estas actividades que nos mencionabas, o
¿cuál sería el mejor acercamiento que pudiéramos tener para apoyar precisamente a nuestro ser querido a superar esta etapa tan complicada? Ok, muy buena pregunta. Simplemente estar. Ajá. Muchas veces el acompañar a una persona, ¿no? O sea, hay veces que estoy ahí al lado y esa persona se va a sentir como con la confianza, ¿no? De que puedo platicar, te puedo contar, ¿no? Me puedes escuchar, ¿no? Pero lo mejor que podemos ayudar o apoyar a una persona que está pasando por un proceso de duelo es acompañar, ¿no? Entonces, un abrazo, a lo mejor si él lo llega a pedir, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en este proceso queremos estar solos, ¿no? Y entonces hay veces que yo veo, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? A todas las personas, cuando vemos a una persona en dolor, ¿no? Llorando, ¿no? Nuestra primera reacción de repente es tratar de calmar, ¿no? Y entonces a lo mejor abrazo, ¿no? O quiero dar algo. ¿No? Pasa mucho a lo mejor con los niños, ¿no? Cuando de repente vemos a un niño llorar, que mi primera reacción es, híjole, busco en la bolsa a lo mejor un dulce para dárselo o distraerlo, ¿no? Entonces, quitar como esa emoción, porque las personas somos empáticas y cuando vemos a otra persona que está sufriendo, yo también sufro, ¿no? Entonces necesito calmar esa respuesta, pero muchas veces lo único que tenemos que hacer es estar ahí para esa persona, es acompañarlo en ese proceso. Él tiene su tiempo y en el tiempo que él necesite contarme, me va a contar. En el tiempo que esa persona necesite llorar, va a llorar y yo puedo estar ahí para acompañarlo. Vale, muchas gracias. También tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuánto es lo que dura un duelo? Mi padre y mi hermano murieron con un mes de diferencia. Yo no puedo soltar. Me duele mucho aún. Sí, es lo que les decía, no hay como un tiempo específico, ¿no? O sea, más cuando es por un fallecimiento, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Entre la teoría, se podría decir, ¿no? Un duelo dura alrededor entre 1 año a 2 años. Ajá. Entonces, hay que darle como ese tiempo. Ajá. Entonces, ahí, pues fueron prácticamente 2 duelos. Ajá. Fueron muy seguiditos, con meses de diferencia. Entonces, yo apenas estaba procesando o empezando a procesar uno cuando ya llega el otro. Ajá. Y entonces traigo un duelo doble ahí, ¿de acuerdo? Entonces date tu tiempo, permítete sentirlo. Uno va a ver o va a sentir de repente cuando en verdad no puedo avanzar. Y las otras personas que están a mi alrededor también se dan cuenta. Si yo ya llevo muchos años en este proceso del duelo y de plano me siento sigo en depresión, el dolor sigue siendo el mismo dolor, ¿no? Es cuando nos damos cuenta. El dolor nunca deja de doler la pérdida, solo se va transformando. Ajá. Y es diferente, ya no duele con esa misma intensidad. Si tu dolor sigue siendo, ya llevas, no sé, 1, 2 años, 3 años y sigues sintiendo ese mismo dolor, ¿no? Esa misma presión y ese hueco en el pecho, a lo mejor es tiempo de buscar ayuda. Ajá. Pero si acaba de pasar, date tu tiempo a transitar por el proceso del duelo. Vale, muchas gracias. Tenemos una pregunta nueva de Yasmín que nos pregunta cómo explicarle a un niño que su amiguito está muy grave y que puede fallecer. Ok. En primera, bueno, no sé qué edad tenga el pequeñín, pero los pequeños, cuando más o menos entre los 5, 6, 4, 5, 6 años, más o menos, todavía ellos no tienen como ese concepto de la muerte. Ajá. Para ellos se muere una persona y puedo revivir, ¿no? Al día siguiente, casi, casi, ¿no? O sea, todavía no tienen como ese concepto de que cuando muere alguien, ya no lo vuelvo a ver. Y entonces, muchas veces a través como de cuentos, ¿no? Nos puede ayudar a lo mejor a explicarle al niño que, bueno, pues ya su amiguito está como muy, muy mal, ¿no? Por medio de cuentos, por medio del dibujo, y con ellos nos puede ayudar a ir utilizando pues estas herramientas artísticas para que él también vaya transitando por esta parte del duelo. Y entonces, como decía, muchas veces en la plática, esta parte del duelo complicado, porque nos duele cuando vemos a lo mejor a mi hijo, que le tengo que decir que su amiguito
mm, pues ya falleció. Entonces, quiero proteger, pero si lo vamos preparando por medio de un cuento, por medio del dibujo, por medio de ir separando a lo mejor una flor o algo que vayamos soltando. Digo, no sé qué edad tenga el niño, pero sí más o menos entre, ya, si es mayor de 6 años, nos ayudan bastante. 7 años, ya vi. Ajá, sí, Justamente. sí, no, entonces, sí, nos ayuda bastante en los cuentos. El hecho de dibujar, dime, ¿qué le quisieras comentar a tu amiguito? El hecho que se pueda despedir a lo mejor a través de cartas, de dibujos, ¿qué le quieres decir a lo mejor en una foto? Entonces, irlo a lo mejor preparando con estas herramientas, de todos modos va a tener que transitar por el duelo. Ajá. Y dejarlo transitar por el duelo. Si quiero llorar, si quiero enojarme, si quiero gritar, si a lo mejor le quiero pegar a la almohada y gritarle, ¿por qué te fuiste? Acompañarlo, ¿no? Y dejarlo que lo haga. Queremos agradecer profundamente a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy en este espacio que es tan importante respecto a la reflexión y el aprendizaje de una etapa tan complicada como es el duelo. Esperamos que la charla de nuestra querida psicóloga Beatriz Bermeo del Valle nos haya brindado herramientas valiosas y un poco de alivio en este proceso tan íntimo y complicado. Como saben, en Occupational Health contamos con un equipo de psicólogos especializados en la aplicación de la norma 035, quienes no solamente supervisan su implementación, sino que también están disponibles para apoyarles en temas tan importantes y relevantes como es el proceso. Si desean más información acerca tanto de la aplicación norma 035 como de qué otras herramientas los podemos apoyar, con todo gusto pueden contactarnos el correo info@occupationalhealth o visitarnos a través de nuestra página web, Occupational. Beatriz, no sé si quieres dar algún último mensaje para concluir el webinar. No, pues muchas gracias a todos, ¿no? Y recuerden que el duelo es un proceso, lleva su tiempo, no se presionen, camínenlo, abrácense, ¿no? Realmente es reconfortante de repente el interiorizar esto. Ujú. Buenísimo, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Sin más por el momento, les agradecemos de nuevo, audiencia, por su confianza y Beatriz por esta plática tan importante, por compartir su experiencia y conocimientos.